Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes. Como siempre, invitándoles a ustedes a que coloquen a Dios en el centro de sus actividades y de esa manera puedan trazar sus metas y objetivos durante toda esta semana. Éxitos para cada uno de ustedes. Esta mañana me acompañan conocedores en temas de seguridad para comprender mejor los alcances que debe de tener una política pública. Así es que para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios el exministro de Defensa, el general Humberto Corado Figueroa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. General, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña el doctor Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad, abogado de la República. Gracias por acompañarnos, doctor. Un gran gusto, Ernesto, estar acá con usted. La primera fase es esta que estamos viendo. Tendría que ser, obviamente, una intervención de parte de la fuerza pública. Pero inmediatamente después, como decía el general, tiene que entrar en secuencia, o sea, área que se declara prioritaria de seguridad, área que es la prioritaria de la inversión social. Porque no puede haber que están haciendo mecanismos de seguridad en cierta lógica territorial y salud anda por otro lado, FISDN anda por otro lado. Es decir, creo que este es un tema y ahí es donde es fundamental la jefatura del presidente. Entonces, si la cosa va a venir por ese lado, pues yo creo que probablemente vamos a ver resultados, algunos inmediatos, pero creo que lo fundamental va a ser que la autoridad Estado, es decir, los entes del Estado, van a hacerse valer nuevamente en todo el territorio del país, que era una de las cosas que se ha señalado por años que se perdió. Ahora, por ejemplo, ya surgieron voces, y van a seguir surgiendo voces en contra del plan, de lo que se está viendo del plan de seguridad. Por ejemplo, hay voces que dicen, bueno, ¿cómo se seleccionaron las ciudades? No todas las ciudades que se mencionan ahora que van a ser intervenidas están entre las más violentas, dijo alguien. Alguien dijo, bueno, esos 1.600 prisioneros puestos en calzoncillos ante los medios es una violación de los derechos humanos. Es decir, todo ese tipo de cosas van a empezar a pasar, ¿verdad? Otra vez el elemento de que el tema de seguridad no sea un punto de acuerdo de toda la sociedad se va a volver un problema. No todo el territorio del país, pero hay zonas del territorio del país donde la pandilla ha sido la autoridad. Es decir, el gobierno de El Salvador perdió control del 100% de su territorio, que es un requisito fundamental para que sea considerado un Estado. Entonces yo creo que un programa así social, orientado a las pandillas, pero de gran alcance y que se vean resultados positivos, yo creo que es necesario hacerlo para que complemente la actividad puramente de control territorial. La seguridad en el país, la seguridad interna, quizá ha adolecido de un plan de campaña de Estado de largo plazo, que debió haberse diseñado allá por los gobiernos de Arena y que todavía tuviera la posibilidad de estarse ejecutando. No sé si ese plan de campaña existe. Hago una comparación con lo que nosotros hacíamos durante la guerra. Nosotros en la Fuerza Armada hacíamos planes anuales, pero también teníamos un plan estratégico de largo plazo para enfrentar el conflicto que estábamos enfrentando. Entonces, eso nos permitía a nosotros tener una visión clara de hacia dónde queríamos ir, cuáles eran los medios que necesitábamos y cuáles eran los ajustes tácticos y estratégicos que había que hacer en el camino. No sé si ese plan de campaña existe para la seguridad pública. Me gustaría saberlo y algún día poder ver concretamente si ese plan existe, porque ahí es donde se puede ir modulando el avance y los logros efectivos para ir solucionando ese problema. Bueno, en primer lugar, y yo creo que hay que decirlo,
la seguridad desafortunadamente siempre tuvo un enfoque ideológico. Está en la base de la negociación de los acuerdos de paz. Acuérdense que disolvieron los cuerpos de seguridad porque a petición del elemento guerrillero se consideraban las entidades represoras de la guerrilla y por eso se disuelven. Se le crea a la policía con un concepto civil que la traducción que se hizo de ese concepto civil pues es indisciplinado para contraponerlo con la disciplina militar. Todo eso dio toda una discusión estéril en el país por años, de que según, por ejemplo, gente como Manuel Melgar, que era jefe de la Comisión de Seguridad, que después fue ministro, él creía, y después me convencí que lo creía realmente, era que los delincuentes son víctimas del sistema capitalista. En consecuencia, no se puede hacer nada contra la delincuencia hasta no cambiar el sistema. Esa actitud nos llevó a que cuando llegó el gobierno Funes, lo primero que dijeron los funcionarios del gabinete fue: vamos a abrir una autopista de oportunidades para los reos y los delincuentes. Esos tipos de mutaciones, para llamarlo así como usted le puso, pero realmente lo que son los cambios de enfoque ideológico que se le va dando al gobierno. Es decir, no ha sido posible llegar a un acuerdo supraideológico de tal manera que tanto la fuerza de izquierda, la fuerza de la derecha, la fuerza del centro, estén de acuerdo que esa es la lógica de la seguridad. Entonces, es simplemente un tema de no cumplir su tarea, de no hacer lo que tiene que hacer cada quien. Un juez que no juzga es corrupto. Un policía que no vigila, que no patrulla, que no hace, es corrupto. Entonces, ese tipo de conceptos tenemos que empezar a manejar dentro de la sociedad. Ahora, el fenómeno ya a esta altura, ya estamos hablando de que ya lleva, el fenómeno fácil ha de haber empezado en los 90, finales de los 80, estamos hablando ya de 20 años, más 20 años son 40 años, que es un fenómeno que ha venido creciendo, porque el Estado corruptamente no tuvo capacidad de cómo manejarlo. Entonces, y tiene manifestaciones en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. En Nicaragua menos por la forma de régimen que tiene. Pero también tiene manifestación en México y tiene manifestación en Estados Unidos. Es decir, el fenómeno no es simplemente de los pandilleros salvadoreños. Claro, es la connotación va más allá de lo que puede ser lo circunscrito para nosotros. Ahora, yo creo que la forma que el gobierno pasado empezó a combatir a la policía, que entiendo que lo va a seguir haciendo y ojalá ya en su totalidad, es el hecho de combatir la fuente de recursos, ¿verdad? Es decir, cómo se financian las pandillas. En la medida que se logre desarticular las estructuras de financiamiento de las pandillas, asociado con una desarticulación fundamentalmente social de la estructura de las pandillas, pues entonces creo que vamos a tener resultados. No sé si hay la inteligencia dentro del Estado para eso, y cuando me refiero a Estado, aquí estoy hablando de Estado de El Salvador, Estado de Honduras, Estado de Guatemala, si hay la capacidad de inteligencia para saber quién es quién en todo esto y saber quiénes realmente son los financistas, dónde están los verdaderos meollos de las cosas, faltaría ver, pero vaya, creo que la lógica indicaría que deberían ir por ahí y pareciera que el discurso al menos está bien puesto. Falta ver que lo hagan. Ahí hay una gran diferencia entre que yo piense lógico y que las cosas me funcionen. Pero ¿eso qué quiere decir? Que la prioridad de la inversión social está dada por la lógica de la seguridad. Y por ejemplo, en el tema del usar todos los recursos de la seguridad, tenemos los CAM. Yo lo veo en Santa Tecla porque vivo en esa zona, y la verdad es interesante ver cómo el CAM apoya a la policía aún en la zona rural. Y tienen bastante control del tema. Entonces, no solo el ejército tiene que estar apoyando a la policía, tiene que estarlo apoyando el CAM y probablemente otras fuerzas. Pero digo, el punto es que para hacerlo permanente, tiene que tener un concepto de prioridad clarísimo. Y a partir de ahí, alinear las estrellas
en la lógica de esa prioridad. Bueno, y otro elemento que se discute es que este tipo de financiamiento debe de estar acorde también a resultados que no solo penden de la autoridad como tal. Aquí no hemos examinado el papel de los jueces, por ejemplo, el sistema judicial. ¿Qué rol juega en todo esto también? Para hablar de efectividad en los planes. Sí, la verdad es que el problema es multicausal. No solamente hay deficiencias en la policía, sino que también en el órgano judicial. Yo soy de los que siempre he dicho que desafortunadamente la PNC no ha logrado consolidar su institucionalidad. Yo veo mucha improvisación, para llamarlo de alguna manera, en la PNC. Imagínense cómo se relevan los mandos de un gobierno a otro. Todos los mandos se van y entran unos nuevos a empezar a ejercitar alguna política, alguna estrategia para poder solucionar los problemas. Esta policía debería tener ya su escalafón bien elaborado, en base a méritos, en base a tiempos de servicio, así como se hace en la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada los mandos están bien calificados y no se andan buscando, digamos, afinidades políticas o ideológicas para hacer los nombramientos, sino que simple y sencillamente se coloca a las personas a las cuales les corresponde por antigüedad estar en esos puestos. Como siempre, agradecemos de ustedes estar pendientes de nuestra señal. Vamos en nuestra segunda parte del programa a conversar precisamente con la ingeniero Carmiña Moreno. Ella es representante del BID en El Salvador, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la licenciada Carla Domínguez. Ella es la gerente de inteligencia industrial de la ASIA, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto. Bueno, estamos a pocos días de tener este importante evento de innovación industrial. Yo creo que es importante colocar... Hacer un cambio en cuanto a las tecnologías, sino que también a los procesos, a los modelos de negocios. Esto implica incluso hasta la forma de comercialización, a la forma en que se realizan los procesos productivos de algunos productos que el sector ofrece e incluso de los servicios. Dicen que para poder entrar en esa corriente, en esa revolución industrial, digital y que tiene que ver con toda esa transformación, el primero que debe comenzar es la mente de uno, ¿no? Primero comprendiendo mejor el fenómeno. Sí, por supuesto. La cuarta revolución industrial, llamada industria también 4.0, llegó para quedarse. Y definitivamente sí, tenemos que incorporar todos estos principios desde la universidad, desde el colegio, porque ya tenemos que ir adaptándonos a que el mundo digital es el que vamos a tener que convivir en el futuro. Y ese mundo digital es la incorporación de la tecnología y de las nuevas tecnologías en el quehacer de todo. Estamos hablando del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la impresión 3D, de la nanotecnología. Con lo cual esto definitivamente lo que nos implica a todos es un cambio en la forma como estamos abordando la solución de los problemas. Y no tenemos que ver este tema de la industria 4.0 o la revolución, la cuarta revolución como una amenaza o como un riesgo. Yo creo que lo que tenemos es que verla como una gran oportunidad. Es que dentro de las tres principales empresas exportadoras de El Salvador, la tercera empresa es una dedicada a la fabricación de electrónicos. Cuando por mucho tiempo ese 25% de las exportaciones estuvo distribuida en una triada textilera. Entonces definitivamente estamos viendo que está cambiando la estructura productiva de El Salvador y es lo que queremos reforzar. Tenemos ya un distrito tecnológico en la zona del Escalón, donde hay jóvenes startups con aplicaciones muy importantes y de alto desempeño para el sector industrial inclusive. Voy a hacer una pausa comercial, Carmiña. Cuando regresemos, ¿cómo estamos en temas de, si nos comparamos con otros rangos de, digamos, de competitividad que existen? Decía, pues bien, Carla, que pues lamentablemente en el índice estamos todavía deficientes, ¿no? Uno definitivamente es el desarrollo del talento humano, porque sin el recurso
pues no vamos a poder mover toda esta máquina, a pesar de que dicen que la cuarta revolución le quitará espacios a la gente porque vendrán los robots. Yo creo que todavía aquí en El Salvador hay mucho trabajo por hacer. El otro tema es justamente el acceso a la conectividad. Si vamos a mover una agenda digital, el gran reto que tenemos es definitivamente conectar las personas, pero también conectar las empresas y conectar el gobierno y sus diferentes entidades en los diferentes canales para ofrecer sus servicios. Pero también yo creo que es importante trabajar y fortalecer las instituciones dedicadas al apoyo a la innovación y a la transformación digital, tanto pública como privada. Ampliar las oportunidades productivas al sector privado y, por supuesto, transversal a todo esto, tenemos que trabajar un tema de ciberseguridad, porque vamos a estar conectados y necesitamos desarrollar toda una política de ciberseguridad para asegurarnos que todo este mundo de datos que vamos a manejar en la nube, utilizando todas estas nuevas formas de manejo de Big Data, será seguro. Y ahí yo creo que vienen, digamos, los grandes retos. Estamos muy contentos e ilusionados como banco que el gobierno pues ha definido una nueva Secretaría de Innovación. Esto nos da a nosotros, digamos, una pista de la prioridad que va a tener este tema en el gobierno. Sectores como el BID, y esperamos también que el gobierno se sume. Nosotros incluso tuvimos la oportunidad de hablar en su momento con los 4 candidatos presidenciales y obviamente con el presidente Bukele, y se le presentó que necesitamos una política industrial que sea integral, que nos permita crear un espacio para la innovación, apoyar el emprendimiento y transitar de la industria tradicional a la industria 4.0. De hecho, nosotros creemos que las políticas públicas son fundamentales para fortalecer estos temas. Tenemos incluso ya una ley de firma electrónica que se aprobó en el año 2015, pero no hay ejecución. Bien decía Carmiña, necesitamos un plan, una estrategia digital con líneas claras, objetivos fijos, ¿verdad? Y que eso permita la creación de normativas sólidas. Actualmente la Asamblea Legislativa está en estudio de un proyecto de comercio electrónico. Pues esto realmente amerita una revisión de fondo de qué es lo que estamos entregando en las universidades. Y si en las universidades no estamos abriéndole el espacio y preparando a los chicos que están haciendo una inversión de 5 años en una carrera, realmente ahí es donde yo reitero que tienen necesariamente que subirse a este tren y acompañar este cambio que el país necesita. Yo creo que, reitero, El Salvador ya ha mostrado los potenciales y las potencialidades. Hace poco tuvimos un evento en Chile donde estábamos premiando a innovadores. Y aquí hubo ganadores en ese concurso salvadoreños, que es un grupo muy joven y que está desarrollando unas cosas impresionantes. Hemos estado acompañando el desarrollo que decía Carla en la parte alta del escalón. Yo creo que se está generando un movimiento y lo que tenemos que acompañarlos y ayudarlos para que esos esfuerzos no sean un esfuerzo aislado, sino que se conviertan verdaderamente en una política pública. De la producción en la 4.0, el futuro del trabajo, y vamos a hablar un poco de la quinta revolución industrial. ¿Para quiénes está dirigido este evento? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes? Aquí vamos a tener a comunidades de desarrolladores de software, vamos a tener también al sector público, a las universidades, a las instituciones académicas que están vinculadas con el tema, a los gerentes generales de empresas industriales, mandos altos de finanzas, marketing, gestores de innovación, aquellos que están encargados de proyectos, porque esto involucra todo el ecosistema dentro de las organizaciones. Si desde el presidente se casa con estos temas, la organización de verdad puede florecer, y es lo que nosotros queremos promover dentro del sector. Y por eso es que yo creo que hay mucha expectativa ahora con esta Secretaría de Innovación, que es la que maneja nuestro buen amigo Luis Rodríguez, ¿no? Entiendo que es el señor Vladimir Handal, pero también Luis Rodríguez está dentro de esa misma corriente de poder implementar proyectos innovadores, ¿no? Y eso es de positivo, desarrollo. es positivo para nosotros porque vemos que entonces hay una oportunidad
Nosotros estamos abiertos a trabajar, definitivamente durante mucho tiempo la ACE ha trabajado con cualquier gobierno, claro, ¿verdad? Y esa no es la excepción, sobre todo cuando estamos en un momento donde necesitamos sacar adelante al país. Tenemos la oportunidad de entrar en esa nueva corriente, si no, nos va a arrastrar la corriente, siempre, ¿no? Sí. ¿Será así? Sí. Tenemos que hacer parte del cambio, o si no el cambio nos cambiará. Entonces es mejor estar preparado, ¿no? Preparado. ¿Estamos hablando en términos de números de dinero para esto? ¿Se requiere de mucho para esto? ¿Para entrar en esa corriente y prepararnos como país? Bueno, si nosotros integramos las diferentes pilares y estrategias, yo creo que, y todos sumamos, realmente no estamos hablando de grandes dineros, y realmente todos dentro de lo que nos corresponde aportamos, ¿sí? Yo creo que aquí lo más importante es que se tome la decisión y se den las condiciones para el trabajo. De hecho, aquí existe por ley un Consejo Nacional de Innovación, y la verdad es un espacio que no ha sido un espacio vivo. Yo creo que ahí es la oportunidad para retomar estos espacios y moverlos y hacer que todos, a la final, si todos asumimos el cambio dentro de las trincheras que cada uno tenemos, yo creo que va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, en lo que tiene que ser la conectividad, yo creo que le decía, tomar una decisión de estar entregando las bandas que no se han entregado en el espectro. Eso es un tema urgente, hay que hacer las ampliaciones para que se conecte, porque si no le estamos dando las condiciones, esto se va a quedar realmente en una retórica, porque se va a avanzar por parte del sector privado, pero no va a haber la infraestructura para hacer el intercambio de la información, que esto precisamente lo que se trata es de mover mucha información, ¿sí? Así que sí, hay que hacer inversiones, indudablemente, pero yo no creo que las inversiones sean imposibles de realizar. De gran magnitud. Sobre todo porque mucha de la inversión que se va a requerir va a ser inversión que tiene que mover el sector privado. Por eso, de alguna manera, nosotros vemos y aplaudimos realmente el liderazgo que está tomando ACE en este tema, porque ya mostraba Carla los datos, este es un sector real, y los empresarios están dispuestos, pero también el Estado tiene que dar las condiciones para que estos temas se muevan, los marcos normativos que sean pertinentes, que sean los adecuados, y en esto yo creo que todavía hay un trabajo por hacer. Pero eso es tema de organizar grupos de trabajo. Yo creo que existe la experiencia aquí en el país y bueno, lo que hay es que monitorear y liderar este cambio, ¿no? Y por supuesto, si tenemos la oportunidad de conversar con ellos ponentes y entrarle más en detalle de este tema que despierta mucho el interés, porque es a eso donde vamos, ¿verdad? Sí, así es. A la innovación. Más temprano que tarde eso nos llega y ahí estamos, desde luego, ya preparándonos. Gracias, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Carmiña. Carmiña Moreno y también Carla Domínguez de la ACE. Muchas gracias. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que no se pierdan en directo con Ernesto López Radio. Hoy, 6 de la tarde, siempre temas de mucho interés para ustedes. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.